esta cosa, aquí estamos listos, hermanas. Veo caritas muy conocidas, algunas caritas se están escondiendo, pero es un gusto siempre muy agradable poder compartir con mi familia de Minnesota. Les extrañamos y oramos para que el Señor continúe bendiciéndoles en gran manera. Sé que el Señor obrará y continuará obrando en los milagros que estamos seguros ya ha hecho y seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas, en cada pueblo, en cada pequeño corazón que le dé la oportunidad al Señor de trabajar para Él. Así que es un privilegio para mí poder acompañarles y un gran trabajo que se está haciendo el día de hoy. Les felicito y les motivo a seguir compartiendo, los hermanas. Créanme que es una manera muy eficaz de llevar el mensaje de salvación. No hay nada más emocionante que en estos últimos días se piensa que se ha predicado más el evangelio que en otros momentos, aunque las iglesias habían estado cerradas y todo eso, pero qué bueno, compartamos y no nos cansemos de compartir. Le doy gracias a Angélica, gracias por tu invitación. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema que muy pocas veces analizamos de una manera muy personal, especialmente en el ámbito, creo yo, en el ámbito femenino. Es algo que lamentablemente se ve mucho y es hablar un poco acerca de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Y por qué caemos en ese triste sentimiento? Pero ¿por qué también ese sentimiento es utilizado por el Señor para que obrara o obrase en nosotros o obre en nosotros el espíritu del arrepentimiento? Así que en esta tarde eso es lo que vamos a compartir. Y quisiera que allí donde están, cerremos nuestros ojitos y vamos a elevar una oración al Señor. Padre bondadoso, al estudiar esta experiencia que puede ser dolorosa para algunas personas, tristes con resultados fatales tal vez para otras, te suplicamos que tú seas en medio nuestro y que el mensaje de esta tarde pueda traer bendición y sanidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridas hermanas y amigas, vamos a solo recordarles, si no tienen su micrófono en mute, pongámoslo en mute para que no nos interrumpamos, pero va a haber un momento que me gustaría que todas se quitaran su micrófono de mute y participemos, ¿les parece? Así que atentas, no les dé vergüenza, estamos aquí entre hermanas y vamos a hacer esto interactivo para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué es la culpa, hermanas? ¿Qué es la culpa? ¿Quién me pudiera decir cuando escucha esa palabra culpa, qué viene a su mente? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? ¿Alguna experiencia bíblica? ¿Alguna experiencia personal? ¿O cómo lo podrías definir? ¿Cómo definirías la culpa? ¿Alguna voluntaria que quiera compartir con nosotros en esta tarde cómo lo entiende que es la culpa? ¿Alguien? Es cuando algo que ha pasado y no salió bien o fue mal, siempre decimos es mi culpa, por mi culpa no salió bien, por mi culpa estoy sufriendo, por mi culpa están pasando estas cosas y siempre, pues siempre por lo general nos culpamos. Todo es mi culpa, yo fui la culpable, y yo porque ha pasado todo lo que pasa, soy yo. Gracias, hermana Leti. Algo dijo la hermana Leti al principio de su definición. Es un sentimiento, ¿verdad? Es un estado de ánimo
en el que podemos todas experimentar, y yo estoy segura que todas en algún momento lo hemos experimentado. Alguien más que tal vez ahora, no solo definirlo, pero que piense en una experiencia bíblica que haya impactado su vida al pensar en esta palabra, la culpa. ¿Cuál ha sido esa experiencia bíblica? ¿Se recuerdan de alguien especial, alguien en específico? Saludos, hermana Jenny. Soy Inaisen. Nice. Muy feliz de verle. Por aquí ando con mis chiquiticos, pero le estoy escuchando. La experiencia que se me viene es un sentimiento, ¿verdad? La culpa, en donde nos sentimos responsables por algo que cometimos. Uh-huh. Y la primera persona que se me viene a la mente es David. David, cuando vio a aquella mujer y entonces pensó, ¿verdad? Primero en su mente cometer adulterio y después el acto como tal y todas las consecuencias que eso trajo a su vida. Ok, exactamente. Y si vemos la experiencia de David, un momento muy doloroso, aún así, a pesar de sus equivocaciones, David reconoce su falta y el Señor lo sigue llamando ¿cómo? ¿Se recuerdan cómo lo llamaba el Señor a David? ¿Se recuerdan cómo lo definía? ¿Cómo decía el Señor que era David para él? Conforme a su corazón. Corazón de Dios. Conforme a su corazón. Y créanme, mis queridas hermanas, qué bonito es que el Señor nos diga, Jenny, perdón, Inaisen, Angélica, Rosario, conforme al corazón de Dios. Y a veces pensamos que no pudiéramos llegar hasta ese punto porque no somos David. Pero recuerden que David cayó en lo más profundo del pecado, maquinado de una manera que nadie se hubiese podido imaginar. Sin embargo, a pesar de su error, él reconoció, se arrepintió y eso es lo que en esta tarde vamos a definir. Fíjense, la culpa es el sentimiento de un resultado de una experiencia dolorosa, de una experiencia que ha causado impacto en la vida de una persona. Es una experiencia que en el momento no es muy positiva, pero que en el momento preciso, en un momento indicado, nos lleva a una reacción que puede traernos sanidad, alivio, bendición, o una reacción que nos puede llevar a tomar, una decisión drástica y mucho más dolorosa. La culpa trae tristeza, trae miedo, trae angustia e incluso, mis queridas hermanas, trae también enfermedades físicas. Cuando nosotros estamos hundidas en el sentimiento de culpa, no solamente nos ve afectada nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida física. Los doctores han pensado hoy en día que la actitud con la que nosotros llevamos o conllevamos una situación en nuestra vida nos permitirá o no recuperarnos de una manera rápida y positiva. Y si es algo que tenemos en nuestra mente de una manera que nos afecta negativamente, entonces la recuperación casi es imposible. Aunque los tratamientos y las cosas se den de una manera correcta y como lo recomienda el doctor, sin embargo, si ese espíritu de culpabilidad y de tristeza y de angustia continúa en la vida, puede influenciar de tal manera que la medicina ya no daría ningún efecto. Así que la culpa es un sentimiento desagradable que puede ser usado de una manera también positiva por Dios. ¿Por qué digo esto?
Porque, ¿qué ocurre con la culpa? Cuando nos sentimos culpables, ¿qué viene a nuestra mente? ¿En qué pensamos? Pensamos en que a veces, por ejemplo, estamos en una actitud, tal vez no debía haber hecho esto, como mencionaba la hermana Leti, no debía haber actuado de esta manera. Y cuando nos trae a ese punto de el reconocer lo que no debía haber hecho, entonces también nos puede llevar al punto de decir, ahora quisiera que el Señor me ayude a ser mejor. Ya no quiero ser la persona que hizo tal cosa que causó dolor. Ahora quiero ser una persona que, aunque se equivoca, se levanta con la ayuda de Dios, deja en lo posible de hacer y practicar el pecado y el mal, y entonces se encamina a ser una nueva persona. Y allí es donde entra el arrepentimiento con ese sentido de culpa, que por eso les decía hace un ratito, sonaría un poco contradictorio que yo dijera que la culpa es algo positivo porque nos conlleva el arrepentimiento, pero la realidad es que es algo que el Señor permite precisamente para llevarnos a reconocer nuestras faltas. Ahora, nadie quiere sentirse culpable, porque no es un sentimiento bonito, ¿verdad que no? Creo que todas, sin temor a equivocarme, lo hemos experimentado. No es un sentimiento que nos llene de motivación de decir, hoy me siento culpable y ya al ratito me voy a sentir bien. Para que nosotros podamos llegar a ese punto de poder llegar al arrepentimiento, de poder salir del oscuro sentimiento de la culpabilidad, tiene que ocurrir algo. Y ese algo es donde el Espíritu Santo entonces toca nuestro corazón y quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Sin embargo, mis queridas hermanas, hay veces que la culpa hace que las personas sientan ese sentimiento, valga la redundancia, por algo que fue o que es una responsabilidad directa de esta persona o de mi persona en este caso personal. Algunos casos, las personas se sienten culpables cuando ocurren, por ejemplo, accidentes automovilísticos, accidentes trágicos, donde la persona es la única sobreviviente y entonces esta persona se siente culpable. Es culpable de que no falleció en el grupo o fue la única que sobrevivió. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no la persona fulano? Si yo no soy tan buena, ¿por qué la persona más buena fue la que entonces tuvo que padecer esta terrible pérdida? Y entonces sobrevienen esos pensamientos de que no somos merecedores de tales oportunidades. La culpa entonces también se produce cuando hay la pérdida de un familiar, cuando hay un divorcio, cuando, por ejemplo, hay situaciones tan trágicas donde es incomprensible y no hay una respuesta inmediata a esa tragedia. Pero aún así, mis queridas hermanas, cuando el mundo está rodeado de tantas dificultades como estas que acabo de mencionar, ese sentimiento doloroso es casi que, por así decirlo, justificado cuando el Espíritu Santo entonces quiere transformar nuestras vidas y nos quiere motivar a hacer algo mejor o nos quiere motivar a transformar nuestro corazón, a transformar la vida o tocar la vida de otras personas a través del dolor que nosotros mismas hemos experimentado. De allí que el resultado de esa culpabilidad dependerá mucho de las decisiones que nosotros tomemos. La culpa puede ser muy distinta. De una persona, de la tragedia de una persona a la tragedia de otra persona que tal vez experimentaron ese mismo tipo de tragedias o dificultades. Pero el resultado puede ser totalmente diferente. Si no, dígame, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia de la palabra,
estas personas en la Biblia, y ustedes se les va a venir a la mente rapidito, seguramente ya lo están pensando, ¿qué personas tuvieron casi que la misma experiencia y su reacción fue completamente diferente? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de alguien en particular que hayan tenido la misma experiencia de culpabilidad y la reacción fue totalmente diferente? ¿Alguien? ¿No se recuerdan? Hay dos personas específicas que tuvieron un encuentro con Jesús. Compartieron con Jesús muy de cerca. Pero las dos personas, aunque hicieron casi que lo mismo, la reacción del uno con el otro se diferenció en su totalidad. Una persona experimentó arrepentimiento. Rosario, estás mute, no te escucho. Sí, te digo que sí, lo que te dice Judas y que lo negó 3 veces. Su reacción fue diferente. Uno se perdió su vida, ¿no? Se suicidó y el otro se arrepintió. Correcto. Y fíjense que nos vamos a dar cuenta en un poquito adelante lo que quiero destacar de esta historia. Pero primero vamos a destacar la historia de la primera experiencia de culpabilidad. ¿Quién creen que fue el primero que experimentó la culpabilidad en el mundo? ¿Se recuerdan de alguien en particular? El primerito. Y ya les di la clave. Adán. Fíjense, si tienen sus Biblias y pueden buscarlo allí cerca. Génesis. Génesis 3 nos describe esa experiencia donde felizmente esta pareja estaba compartiendo y de repente entonces la esposa amada Eva se distancia un poco del esposo amado y ocurre lo que primero le dijeron que no hiciera. Lo primero que le dijeron que no hiciera fue lo primero que hicieron. Aunque déjenme decirle que no se describe con exactitud cuánto tiempo pasó desde el momento de que Adán y Eva fueron formados y unidos en el matrimonio hasta ese tiempo. Pudo haber pasado una semana, pudo haber pasado un mes, no se especifica. Recuerden que la Biblia, aunque va de capítulo en capítulo, no quiere decir que todos los sucesos pasaron de un día a otro, ¿ok? Pueden haber pasado algunos días y hasta meses y en algunas ocasiones hasta años, desde un evento hasta otro. Pero entonces se encuentra Adán. Y si ustedes leen la historia en Génesis 3, 8 al 13, y aquí tengo mi Biblia, hay una expresión que utiliza Adán que vamos a darnos cuenta que son algunas de las características de la culpabilidad negativa, por así decirlo, del sentimiento de culpabilidad negativo. Vamos a mirarlo. Allí rapidito, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Es importante que estemos allí ubicadas todas. Dice que oyeron la voz de Dios en el capítulo 3, versículo 8, y dijo que paseaban en el huerto. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, la voz al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Un paso número 1. ¿Qué ocasiona la culpabilidad? Si leemos en ese versículo, ¿qué ocasionó la culpabilidad de allí? Ocasionó vergüenza, porque se escondieron, ¿ok? Ese es el paso número 1 de la culpabilidad negativa. Entonces dice además allí, se escondieron entre los árboles, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Dijimos al principio, culpabilidad negativa trae entonces que se escondieron de la presencia de Dios y ahora dice que tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo. Ahora veamos más adelante
Dice, porque estaban desnudos. Entonces Dios les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué otra cosa hace la culpabilidad negativa? Hace que empecemos entonces a apuntar el dedito de quién es culpable. No vemos nuestros propios errores, vemos los errores de los demás. Allí la culpabilidad negativa. Solo miramos en los defectos ajenos, pero no somos capaces de analizarnos a nosotros mismos para mirar nuestros propios errores. Y dice entonces allí ya para terminar ese versículo, entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces nos damos cuenta que ciertas características de la culpabilidad negativa son bien evidentes. Cuando nos escondemos, cuando hay miedo, cuando entonces nos apartamos de Dios, porque otra cosa que hicieron fue apartarse, esconderse, tratar de esconderse. Yo siempre le decía a los muchachos, me recuerdo allá en San Pablo, ustedes le tienen miedo a sus papás de que no quieren que los vea haciendo nada malo, pero ya Dios los vio. El que importa ya sabe lo que hicieron. Entonces, a veces nosotros como hijos adultas también nos escondemos de Dios. Queremos pensar que Dios no se va a dar cuenta, pero Dios, que lo sabe todo, conoce cada detalle de nuestro corazón. Así que nos damos cuenta, mis queridas hermanas, a través del ejemplo de Adán y Eva, esas características tan terribles que ocasionan la culpabilidad negativa, que no traen un reconocimiento al pecado, sino que nos hunden más en ese espíritu y ese sentimiento de maldad, de culpabilidad. ¿Cuál era la solución al problema de Adán y Eva en ese momento? ¿Qué creen ustedes que hubiese marcado la diferencia entonces al ellos mirar lo que habían hecho? ¿Cuál hubiese sido la mejor solución? ¿Qué hubiese podido pasar? Que a veces nos cuesta mucho. Si yo digo a veces, pero la mayoría de las veces, todo el tiempo, si no es por exagerar, pero a veces nos ocasiona que somos más rápidos en escondernos y en apuntar el dedo y en tener miedo a Dios, pero no somos tan rápidos en reconocer que hemos fallado o que hemos pecado o reconocer la falta o reconocer la situación para entonces poder emprender un nuevo caminar. Para Adán y Eva la solución era clara y Romanos 8:1 lo decía muy claramente. El apóstol decía que de alguna manera debían aceptar nosotros la responsabilidad de nuestro pecado. Vamos a leerlo porque es una linda, por así decirlo, una linda promesa que nos recuerda lo que necesitamos que hacer, hermanas, cuando tenemos espíritus de culpabilidad. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando andamos conforme al Espíritu hay arrepentimiento, pero hay también reconocimiento de falta, reconocimiento de que, ok, estoy mal y necesitamos más de Dios. La culpabilidad trae motivos equivocados para nosotros poder, como hundirnos en ese sentimiento de constante culpabilidad personal y de ese sentimiento de que no podemos salir adelante porque somos muy pecadores. Y como cristianos necesitamos recibir la seguridad de que la culpabilidad puede ser transformada en una arma poderosa en el nombre de Jesús para alcanzar el verdadero arrepentimiento y entonces salir renovados como nuevas criaturas, victoriosos, donde el enemigo no sea el que venza en el momento de la tentación. Miren lo que dice precisamente otro ejemplo, el ejemplo de José. ¿Se recuerdan la historia de José? José fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia, pero
José también de alguna manera tenía que arreglar algunos aspectos de la vida con sus hermanos. Sin embargo, Génesis 42, 21 nos describe allí la actitud de los hermanos cuando entonces ellos llegaron al palacio y miraron entonces al hermano y empezaron entonces a sentir remordimientos del pasado. Empezaron a sentir remordimiento de las cosas que habían hecho contra su hermano y muchos de ellos sintieron miedo. Y fíjense que estamos describiendo las mismas actitudes descritas por Adán y Eva desde el principio. Se escondieron, tuvieron miedo, la misma actitud casi que ellos mismos estaban experimentando. También tenían miedo de lo que José podría hacer para con ellos. Y tenían pensamientos constantes, dice, basados en lo culpable que se sentían por lo que habían hecho. Y tuvo que José en algún momento decirle, ¿saben qué? No se preocupen, yo no voy a hacer nada en contra de ustedes. Yo ya los perdoné y nada de lo del pasado importa ahora porque nos hemos encontrado. Mis queridas hermanas, el libro de Santiago nos da una promesa maravillosa. Y el libro de Santiago nos recuerda que es importante luchar contra esos sentimientos negativos de culpabilidad. Yo les voy a decir sinceramente que a veces nos dejamos llevar por los sentimientos más que por la razón. ¿Y por qué les digo esto? Porque es más fácil quedarnos hundidas en el sentimiento de culpabilidad y llorar cada vez que nos acordamos de lo que pasó. Y entonces nos ponemos allí como que Dios no me ha perdonado, pero resulta ser que ya le pedimos perdón. Y pareciera ser que necesitamos recordar esas cosas para poder sentirnos que realmente valemos o tenemos algún tipo de valor. Y eso, mis queridos hermanos, es malo, eso es pecado, porque es como que si no le estuviéramos dando el poder a Dios que se merece. Dios tiene el poder de perdonar. Y una vez que pedimos perdón, el Señor ya nos perdonó. Ya no tenemos que ir. Es como que si quisiéramos ir nadando al fondo del mar para sacar las bolsitas que ya Dios perdonó. Yo le explicaba esto de una manera a mi hija, Joely. Yo le decía, cuando Dios te perdona, Dios se olvida. Se olvida como que se olvida totalmente de que existió eso que tú le confesaste. Y entonces cuando tú vuelves cada vez a recordarle a Dios, Señor, es que yo me porté mal ayer, pero ya le habías pedido perdón y ya Dios te había perdonado, Dios te va a decir, pero yo no me acuerdo de eso. Y nosotros cuando sentimos ese pensamiento de culpabilidad negativo, nos hunde tanto en esa negatividad que estamos constantemente queriendo desenterrar nuestro pasado y mostrándoselo a Dios para decirle, qué terrible fue Dios, mira, este pecado fue tan grande. Y el Señor nos pudiera estar diciendo, pero hija, ya yo te perdoné. ¿Te acuerdas aquella vez en la Santa Cena? ¿Te acuerdas aquella vez en el culto divino cuando escuchaste este tema? Y todavía tú estás pensando en ese pecado. Entonces pareciera ser que queremos pecar para poder sentirnos otra vez así, de sentirnos de un arrepentimiento genuino, de una cosa que realmente transforme nuestros corazones. Y no podemos, mis queridas hermanas. El día que el Señor perdona, limpia el pecado, el Señor lo tira a lo profundo del mar. Y lo profundo del mar tiene más de 700 millas de profundidad. Y nadie puede sobrevivir sin un equipo, aunque fuera con un equipo especial, la presión que el agua tiene en ese momento para cualquier sea la nave que trate de ir hasta abajo, es tan fuerte que puede destruir la presión. Así que nadie puede entrar al profundo del mar. Sin embargo, nosotros, cuando insistimos en mantener ese espíritu de culpabilidad, es como que quisiéramos decir, somos más fuertes que Dios y por consiguiente Dios no pudo haber perdonado mi pecado. Así que, mis queridas hermanas, necesitamos comenzar a pedirle al Señor
que si hay un pensamiento de culpabilidad en mi vida por el cual ya yo he pedido perdón y por el cual ya el Señor ha transformado mi vida, necesitamos pedirle al Señor que lo borre de nuestra mente. Cada vez que venga a nuestro corazón, recordemos una promesa, la promesa más maravillosa, que es: porque de tal manera dio Dios al mundo a su Hijo, que dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es una de las cosas que necesitamos recordar. Como hijas de Dios, la vergüenza, el remordimiento y la tristeza y la desesperanza provocadas por la culpa pueden desaparecer mediante el perdón del Señor. Y eso es algo que es mucho más poderoso que cualquier culpa que podamos experimentar. Pero mis queridas hermanas, todo esto será una realidad si creemos que Dios lo puede hacer. ¿Ustedes creen que el Señor lo puede hacer? ¿Ustedes creen que el Señor puede transformar nuestras vidas? El Señor puede, mis queridas hermanas, y el Señor lo hará si tenemos fe y confianza en Él. Pero debe ocurrir también algo, porque ahora hay la culpabilidad también tal vez existe la culpabilidad de las cosas que nosotros hacemos, pero ¿qué de las cosas que están a nuestro alrededor que no tenemos control? Aquellas cosas de eventos dolorosos que pudiéramos decir, pero yo tuve la culpa porque no hice nada para evitarlo. Como son, por ejemplo, eventos como accidentes, eventos como suicidios. Todas estas cosas traen a la gente afectada pensamientos de culpabilidad, pero no debe ser así, porque Dios, que conoce el corazón de cada quien, sabe qué cosas realmente hubiesen impactado la vida de estas personas para cometer ciertos actos. Y aunque estas personas hubiesen cometido ciertos actos, no está en nosotros juzgar quién se va a salvar y quién se va a perder, porque solo Dios conoce y conoció el momento final de estas personas para poder determinar si estas personas realmente son merecedoras o no de salvación. No podemos caer en el error de juzgar o generalizar todos estos eventos por el hecho simple de que sabemos como cristianos que no debemos matar. Sin embargo, el Señor, en su misericordia y en su amor infinito, conoce el corazón de cada quien, y debe ser del Señor la responsabilidad, no nuestra responsabilidad, decidir si esta persona es o no merecedora de salvación. El Señor es el que se encargará. Y saben, yo conozco a mi Señor. Y sé cómo el Señor nos ama, que estoy segura que el ángel lucharía cada último segundo de respiración para que la persona que haya ocurrido con trágicas situaciones, específicamente de suicidio, el Señor estuvo allí luchando para que esa alma no perdiera. Así que no podemos caer en el error de entrar en ese juego del enemigo, de hacernos sentir a nosotros culpables por las cosas que hubiesen ocurrido. Porque al final eso es lo que el enemigo quiere. No solamente causar dolor y destruir, pero seguir causando dolor y destrucción en aquellos que sobrevivieron a esta terrible tragedia. Y así que, mis queridas hermanas, la culpabilidad en sus diferentes aspectos traerá a nosotros bendición si nosotros le pedimos al Señor que nos hable y nos muestre dónde está Él en ese momento de culpabilidad en el que nos encontramos. Pedro, si volvemos a la historia de Pedro y de Judas, Pedro hizo algo que muchas veces nosotros hemos pasado. Y me pongo en los zapatos de Pedro en ese momento. ¿Cómo se sintió Pedro? ¿Qué ocurrió que le causó culpa a Pedro? ¿Se recuerdan? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el evento tan trascendental donde Pedro reaccionó como reaccionó? Recuerden que Pedro era uno de los discípulos más
¿qué palabra podemos definir? Pedro era bien voluntarioso, ¿verdad, hermana Robin? Pedro era voluntariosísimo, siempre quería participar. Él era de esos que en la sociedad de jóvenes decían voluntarios y él era el primero en levantar la mano. Era el primero en dar su opinión cuando preguntaban su opinión y aunque no se la preguntaran, Pedro estaba dispuesto a darla aunque sea. Pues Pedro había escuchado que el Señor iba a ser traicionado. Y Pedro escuchó y él se causó, se indignó. ¿Cómo es posible que el Señor lo van a traicionar? Yo jamás traicionaría al Señor. Y antes que juzguemos a Pedro, pensemos en nosotras mismas cuántas veces no hemos dicho lo mismo al Señor. Saben que cuando estamos bien, es fácil decir yo seré fiel al Señor. Pero cuando hay dificultad, ay hermanos, allí la historia cambia. Les voy a compartir algo que muchos no saben. Tenemos aquí en New Jersey un año, casi 2 años ya en noviembre. Hace 6 meses, específicamente, 6 meses, sí, 7 meses. Hace 7 meses me diagnosticaron cáncer. Y el mundo se me fue para abajo. Y una de las cosas que cuando nosotros experimentamos cosas tales, sentimos que el piso como que nos los quitaron y caímos a un vacío donde no hay dónde agarrarse. Y recuerdo que una de las primeras cosas que yo le decía al Señor, lo que siempre preguntamos, why? ¿Por qué? Recuerdo que días antes habíamos tenido un programa de sociedad de jóvenes. Y ahora que lo pienso me da risa. Pero en el programa de sociedad de jóvenes hablaba de la manera como a veces le pedimos al Señor en oración cosas. Y en la sociedad de jóvenes, en mi grupo, estaba con un niño y recuerdo que en mi grupo yo le preguntaba al niño, ¿qué cosas le quieres pedir a Dios que te ayude? Y el niño en su inocencia linda me decía, quiero comer saludable, quiero aprender a comer más sano, porque como muchos dulces. Y yo recuerdo que le digo al niño, yo también como muchos dulces. Yo creo que tenemos que orar los dos por las mismas cosas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comer más sano este año. Ya estábamos hablando de retos o de cosas que queríamos hacer para el próximo año. Y la otra cosa que queríamos hacer, recuerdo que él me dijo, creo que me dijo que quiero como participar más en la iglesia. Y yo le decía a él, quiero sonreír más. Muy bien, vamos a compartirle y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esas dos cosas. Pues bien, mis queridas hermanas, diciembre 27 recibí el resultado de mi mamografía donde me dijeron que tenía cáncer de seno. Y créanme que cuando yo recibo la noticia, lo que primero se me vino a la mente fue la oración que había pedido, de no comer dulces. Y yo dije, bueno, esto es una excelente oportunidad para no comer más dulces. Saben que el cáncer se alimenta de carbohidratos y lo primero que hay que dejar cuando uno tiene cáncer son los carbohidratos para que no se alimente más. ¿Y cómo voy a sonreír ahora cuando menos quiero es sonreír? Y es interesante, mis queridas hermanas, aunque había momentos, no les voy a decir que había en todo color de rosa, había momentos muy difíciles. Momentos donde mi fe se sentía flaquear hasta lo más bajo. Duramos un mes sin decirle a los niños lo que pasaba.
Yo no tenía fuerzas para decírselo. Y yo le decía a mi esposo, ¿pero qué le vamos a decir? Había de alguna manera un sentimiento de culpabilidad en mí. Y oraba y clamaba al Señor. Y lo último que le pedí al Señor, le dije, Señor, dame paz. En esta tormenta solo te pido paz. Y cuando comencé a pedirle esto, mis queridas hermanas, yo vi en las promesas del Señor diariamente, a través de mensajes, a través de cantos, y ven a través de mis propios hijos. Tanto así que cuando hablamos con ellos, ellos decidieron tomarlo de una manera muy positiva. Y decían, mami, tú vas a estar bien. Y yo decía, sí, mi amor, en el nombre de Dios vamos a estar bien. Y pasaron meses muy terribles, que en marzo me fue sometida a una cirugía. Tuve 4 sesiones de quimioterapia. Hace poco acabo de terminar las quimioterapias. Y debo decir, mis queridas hermanas, que el Señor al que sirvo me dio paz. Y no solo me dio paz, sino que me dio la seguridad de que estuvo a mi lado y está a mi lado a cada momento. Y el Señor trajo sanidad a mi vida. Y el Señor al que sirvo, ese Señor al que cuando llega la culpa a la mente y llega el dolor a la mente, me hizo saber que sus promesas son reales, pero que debo tener la seguridad de que esas promesas se pueden cumplir. Porque en el dolor, en la prueba, en ese sentimiento de culpabilidad o en ese sentimiento de tristeza, a veces nos ciega tanto el mismo enemigo que nos hace dudar de las promesas de Dios. Pero mis queridas hermanas, sus promesas son reales. Y Pedro experimentó la maravillosa promesa del Señor. Esa promesa manifestada a través de una mirada de amor. Porque recuerden, Pedro se sintió tan triste por haber negado al maestro al cual había dicho que no iba a negar. Pedro había dicho, yo jamás lo negaría, yo jamás dudaría de su amor. Y inmediatamente el gallo cantó 3 veces, ya lo había negado 2. Mis queridas hermanas, y Jesús en ningún momento miró a Pedro con ojos de, ajá, ¿viste lo que hiciste, Pedro? No empezó a buscar culpables, sino que le mostró amor a Pedro. Y Pedro recibió ese amor del Señor, creyó en el amor del Señor y lo recibió y lo hizo suyo. Y hubo una transformación genuina. Que si pensamos en lo que ocurrió con Judas, que Judas de alguna u otra manera negó al Señor cuando fue entregar al Señor por 30 monedas de plata, ya lo estaba negando, ya no creía que él era el Mesías. Y si creía que era el Mesías, él pensaba que que Jesús iba a acabar con todo en ese momento y no se iba a dejar matar. Y fue entonces cuando la culpa, aunque Jesús nunca miró a Judas con mirada de culpabilidad o de acusación, lo miró con mirada de amor, pero Judas no pudo aceptar el amor de Dios. Judas no pudo aceptar el amor de Jesús. Judas se quedó, prefirió seguir pensando en que era tan malo que no merecía su amor. Prefirió seguir pensando en que el amor de Dios era demasiado grande como para que lo pudiera aceptar a él. Y se quedó con la culpa que daña y destruye. Aunque tuvo la oportunidad de arrepentirse al pensar en la mirada de amor de Jesús cuando le besó, Judas decidió que la solución no era aceptar el amor de Jesús, que era otra. Y hizo lo que hizo. Pero estoy segura que el Señor de alguna manera trató de que Judas no cometiera tal error. Y mis queridas hermanas, ¿cómo somos entonces nosotros en realidad en las dificultades? En las dificultades acudimos al Señor confiados en sus promesas maravillosas.
vamos quebrantados y nos postramos ante Él con corazones honestos y claros y vamos a Él sinceramente como hijas arrepentidas, o vamos a Él pensando de que Él no es capaz de escuchar nuestros dolores, nuestras dolencias. No hay mayor amor que el amor de Jesús, hermanas. Y yo les voy a decir algo. A veces queremos que cosas maravillosas sucedan para poder decir experimentado el amor de Dios. No esperes que cosas sucedan para que experimentes el amor de Dios. Porque el hecho de que tú estás allí, que tienes a tus hijos al lado, que tienes a tu esposo, que tienes un trabajo, el hecho de que tal vez no has sido afectado por esta terrible plaga del coronavirus, es muestra grande de la misericordia y el amor de Dios. Entonces, ¿qué más queremos? En el ámbito de medicina hay una cosa que le llaman cauterizer. Un cauterizer es algo que quema las heridas cuando se están sangrando. Si hay mucha sangre, en las cirugías utilizan un cauterizer especial para quemar los lugares donde hay mucha sangre. Cuando nosotros estamos sangrando por la culpabilidad que nos está causando dolor, el Señor ofrece un cauterizer que quita todas esas dolencias. Y el fuego quema, purifica y transforma. Y ese es precisamente el fuego del amor de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos ayuda a mejorar y a poder avanzar victoriosas en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro, mis queridas hermanas? ¿Qué ocurrió con Pedro? Uno de los mayores éxitos evangelísticos los tuvo Pedro. En un día se bautizaron más de 3,000 personas. ¿Qué pasó con David? Como lo decía mi querida Enaising. ¿Qué pasó con David en su oscuro momento de pecado? ¿Se quedó David hundido en la culpabilidad? No, David avanzó y aunque no fue perfecto todo el tiempo, mis queridas hermanas, Dios así lo llamó conforme al corazón de Dios. Mis queridas hermanas, debe haber en nosotras esperanza. Esperanza de que el Señor puede transformar nuestras vidas y que ese espíritu de culpabilidad dañino quede desterrado de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque Él tiene el poder para hacerlo, pero tienes que querer tú cambiar. Y esa marcó la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro quiso ser quien Jesús quería que Pedro fuese. Judas le pareció demasiado grande el trabajo. A Judas le pareció que el amor de Dios no era suficiente para perdonar su falta. Y allí marcó la diferencia en cuanto a la culpabilidad de los dos. Uno creció, uno avanzó, uno se hizo grande en el nombre de Dios y el otro simplemente desechó el poder transformador del Espíritu Santo. Y de allí dependen nosotras. Yo no sé qué faltas tengamos, yo no sé qué faltas tengas tú, pero el Señor puede borrar esa falta. ¿Están dispuestas ustedes a pedirle hoy al Señor que les transforme, que les renueve y que haga de ustedes grandes mujeres para el Señor en su nombre? Que puedan ser poderosas en las manos del Señor, muy a pesar de las debilidades y de las culpas que tengamos. ¿Estamos dispuestas? Levanten su mano, las que las pueda ver, porque yo estoy dispuesta. Miren, mis hermanas, el Señor ya hizo la obra en mí
y la puede hacer en ti. Ahora depende de cada una de nosotras de poder salir victoriosas para llevar el mensaje de salvación a donde se necesita, y que la culpa que tengamos transforme vidas para bendición de otras vidas que serán transformadas en el nombre del Señor. Que esa sea la reacción que la culpa crea en nosotros. No una culpa de quedarnos estancadas ni de quedarnos como Judas, sino una culpa de que nos digamos: Señor, tienes razón, me equivoqué, fallé, pero aquí estoy en tus manos para que me utilices y entonces poder ser victoriosas en tu nombre. Yo le doy gracias a Dios y quisiera terminar con ustedes en una oración. Alabo al Señor porque me regaló la vida nuevamente. Actualmente estoy en remisión y alabo al Señor porque a pesar de los momentos más oscuros que pensé nunca haber experimentado, el Señor estuvo allí tomándome de la mano. Pudiera pasar horas, hermanas. Cada día fue una manifestación del poder del Señor. Ya creo que solo para eso necesitamos otra hora de seminario. Pero agradezco al Señor y les manifiesto de manera real que nuestro Dios al que servimos es un Dios poderoso, que está dispuesto a utilizarnos si nos dejamos utilizar. Porque esa es la clave, dejarnos utilizar en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijas. Tal vez alguna de nosotras experimentando algún sentimiento de culpabilidad, tal vez por algo que nos ha rodeado, alguna tragedia, tal vez por algo que nosotras mismas hayamos hecho y aún no hemos aceptado tu perdón, o siquiera te hemos pedido perdón por ello. Y te suplicamos que nos ayudes, Padre. Cualquiera sea la situación en que cada uno nos encontremos, podamos, Señor, tomar la decisión de actuar así como actuó Pedro. Que no nos escondamos como Adán, como Eva, sino que podamos decir: Señor, aquí estamos, pecadoras como somos, con defectos como estamos delante de ti para suplicar tu transformación, y que podamos ser utilizadas por tu Espíritu Santo, así como utilizaste a Pedro en la ganancia de las almas, y que cuando tú vengas podamos decir: Señor, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice a todas aquellas que están sufriendo por alguna situación. Padre, solo tú puedes darnos la paz, y por eso suplico que tú llenes su corazón de paz. Quédate con nosotros siempre, Señor, y cuando nos estemos alejando, aunque sea un poquito, haznos saber que es tiempo de regresar y de no descuidar nuestra relación especial contigo. Gracias por mis hermanas, bendícelas a cada una de ellas y que tu Espíritu Santo pueda transformar sus vidas hoy y siempre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.